Recordemos que la Revolución Francesa planteó, digamos, tres ideales fundamentales: la libertad, la fraternidad y la unidad. Eran una serie de hombres que luchaban por su derecho a la propiedad privada, enmanados en una idea de la libertad. Y digo hombres porque recuerden que las mujeres eh, seguían dentro de las normas siendo animales. Entonces los hombres de alguna u otra manera lo que buscaban era esa libertad para que lo que producían no se quedara en manos de un rey, sino que pudiera ser de ellos. Esa era la libertad que ellos buscaban y la libertad que les promulgaba la Revolución Francesa. Esa libertad de conocimiento, de acceso a los recursos y no tener un rey encima que les dijera qué hacer, cómo hacerlo y que se quedara con todo. En ese mismo ideal, muchas mujeres lucharon en ese ejercicio, mujeres sobre todo de clases altas que habían logrado aprender a leer de alguna manera clandestina, algunas porque eran de clases altas. Digamos que las mujeres para esta época de clases altas habían logrado acceder a temas como la literatura, como la pintura, como la música, las artes que de alguna otra manera podían ser claves para ellas. Las mujeres campesinas, las artesanas y demás no podían acceder a este tipo de educación. Entonces las mujeres lucharon al lado de los hombres para lograr esa libertad. Solo que cuando lograron la libertad, muchos de los varones que estuvieron allí dijeron: no, estos derechos son para nosotros como varones. Ustedes como mujeres no podemos permitir que las mujeres adquieran estos mismos derechos porque romperíamos el orden natural del que nos habló Platón. Aparece una mujer de clase alta francesa, Olympe de Gouges. Ella fue una de las que más apoyó la causa de la Revolución Francesa. Pero cuando pidió y exigió que se les dieran los mismos derechos y sobre todo que en las normas constitucionales, en las normas de cada uno de los países que se estaban fundando a partir de la Revolución Francesa, se reconocieran que las mujeres éramos personas y no animales, lo primero que hicieron fue aguillotinarla y matarla. Y todas las mujeres que habían andado con Olimpia de Gauss, lo mismo, fueron asesinadas porque proclamaban su derecho a ser personas. Y como les decía, los hombres luchaban por un derecho, el derecho a ser libres y en esa libertad tener derecho a la propiedad privada, mientras que las mujeres no podían luchar por eso. Su primera lucha era luchar por ser reconocidas como personas. Ese fue un derecho que los hombres no tuvieron que ganar. Siempre fueron reconocidos como personas y por eso para la época, vuelvo y repito, los hombres luchaban por la libertad y por la propiedad privada, mientras que las mujeres luchábamos por el ser reconocidas como personas. Como estas mujeres fueron perseguidas, asesinadas, aguillotinadas, pues muchas de estas mujeres se empezaron a reunir desde la clandestinidad. Mujeres francesas, españolas, alemanas, mujeres de clases altas, que tenían, digamos, como los medios económicos para poder acceder a la literatura y no a la literatura que les había impuesto el rey durante la monarquía, sino a una literatura más crítica, la literatura de los derechos. Y surge entonces en Europa algo que se conoce como la Universal Feminista. Nace a partir de la muerte de Olympe de Gouges en 1793 y vuelvo y repito, empezó a reunir a mujeres de clases altas. Sin embargo, esta Universal Feminista tuvo dos corrientes. Unas feministas que se conocen como las feministas radicales y otras como las feministas liberales. Las feministas radicales fueron mujeres que consideraron que el primer derecho que se tenía que ganar era el derecho a ser personas y que la única manera para lograr ser personas era que ese derecho fuera reconocido en las constituciones de cada uno de los países que empezaban a nacer, es decir, el derecho al voto. Si las mujeres podíamos votar, podíamos tomar decisiones en la vida política. Y es lo que se conoce como el movimiento sufragista, el derecho a sufragar, a tomar decisiones a través del voto. Por su parte, las mujeres liberales fueron mujeres que consideraron que el primer derecho que tenían que ganar era el derecho a trabajar.
Y a trabajar no quería decir hacer trabajos sino que les fuera pagado ese trabajo. Antes ellas trabajaban, hacían cosas, pero no se les remuneraba porque se consideraba que era una actividad propia de un animal como eran las mujeres. Entonces, radicales empezaron a luchar por un lado y liberales empezaron a luchar por otro lado. Tuvieron que pasar 100 años para que las radicales empezaran a ver los frutos de su lucha. Pasaron 100 años para que un país reconociera que las mujeres podían adquirir la condición de ser personas y no animales, siendo uno de los primeros países Nueva Zelanda en 1893. Posteriormente Australia en 1902, Inglaterra, Alemania, previo a la Primera Guerra Mundial. Empezaron a reconocerlo, 1917, 1918, en Estados Unidos en 1920, en España en 1931 y el primer país latinoamericano que reconoce que una mujer puede ser considerada mujer es en 1929 y Colombia en 1954. Se dice que los países herederos del imperio occidental, de toda la historia que les conté de griegos y romanos, el último país en terminar de reconocer que una mujer podía ser persona fue en el año de 1960, que fue el país de Venezuela. Pero ¿qué pasó con las liberales? ¿Por qué? ¿Qué pasó con las liberales? Con su lucha de que las mujeres fueran reconocidas en el trabajo. Ellas siguieron luchando y a partir de la segunda revolución industrial, que se da más o menos hacia el año de 1840, en donde empieza el tema de los textiles, la industria telar a coger fuerza, pues las mujeres fueron necesarias. ¿Quiénes habían aprendido a coser, a bordar y demás? Pues las mujeres. Entonces, si esta era la industria que tenía más ventas y demás, pues se requería la mano de obra de las mujeres. Entonces las mujeres, gracias a esta lucha del trabajo, pues ingresaron a la vida laboral, pero no en condiciones iguales a la de los varones, sino por el contrario, por debajo de ellas. ¿Quiénes mandaban, quiénes tomaban las decisiones en las empresas? Pues los varones. Y las mujeres tenían que trabajar grandes horas, grandes jornadas y tras del hecho llegar a sus casas a estar pendientes del sustento de sus hijos. ¿Las mujeres ingresan al mundo laboral? Sí, pero no en condiciones de igualdad. Y esto se ve reforzado con el tema de la Primera Guerra Mundial, cuando el tema de producir textilmente los trajes para los soldados y demás, pues adquiere mayor fuerza toda la industria textil. Entonces, estas mujeres que habían estado un poco separadas empiezan a unirse a decir, listo, quieren una mano de obra de mujer que haga trajes, que haga trajes para el ejército, lo vamos a hacer siempre y cuando nos permitan o nos den el derecho al voto. Y en ese derecho al voto, nuestro derecho a ser personas. Por eso, cuando ustedes ven acá, muchos de estos países permitieron que estas mujeres fueran consideradas personas, fue por esa relación de tener una mano de obra que les permitiera mantenerse durante la guerra. Además, porque los hombres se iban a la guerra y las mujeres tenían que seguir sosteniendo las industrias en los lugares en donde ellas se quedaban. Entonces fue más como un trueque. Y si vemos en el caso colombiano, 1954 empata con la gran violencia en Colombia que se da a partir del año de 1948. Y como en el año de 1954 se da el tema del bipartidismo. Liberales y conservadores se van a dividir por cada 4 años el poder, pero no se había decidido quién iba a arrancar, si los liberales o los conservadores. Para eso se hizo una votación y los liberales dieron la oportunidad a las mujeres de que pudieran votar como también una manera de poder ganar adeptas y que votaran por ellos. Las mujeres pueden votar en 1954 y son finalmente las que dan la oportunidad de que el Partido Liberal arranque los primeros 4 años de poder. Si no fuera así, pues simplemente las mujeres no hubieran tenido su derecho al voto. Y en ese derecho al voto, obviamente, el derecho a ser personas. Con el derecho al voto, las mujeres pierden esa calidad de ser animales ante la ley y se convierten en personas. Entonces, como hemos visto, estos dos temas, el tema de ser personas fue un derecho que se tuvieron que ganar las mujeres y el derecho a trabajar también fue un derecho que tuvieron que ganar las mujeres, distinto a los varones que
se les fue dado por el solo hecho de ser varones. ¿Y en América qué pasaba? Eso fue en Europa, pero ¿y en América qué? Recuerden que los grandes hombres ilustrados, hijos de españoles, los que considerábamos los criollos, podían viajar a Europa y traer muchas de las ideas que estaban pasando en Europa. Esas ideas fueron calando un poco en el mundo americano con lo que conocemos como la revolución de los comuneros. Esa revolución no fue más que otra cosa que una mirada de lo que estaba ocurriendo en Europa. Teniendo en cuenta que así como los hombres luchaban en Europa por su libertad y excluir a las mujeres de esos derechos, en América Latina los criollos o los hijos de los españoles prometieron el cielo y la tierra a campesinos e indígenas bajo la idea de la libertad, de la supuesta libertad, pero lo único que querían los criollos era tener el poder y asumir todas las riquezas que tenían los españoles y que para ellos eran de ellos por ser hijos de españoles. Pero cuando llegaron al poder, ni indígenas, ni negros, ni campesinos fueron tratados como iguales. Por el contrario, estaban ahora supeditados al yugo de los criollos. En esas historias libertadoras americanas existen mujeres muy importantes que quizás la historia ha borrado o las ha puesto por debajo de un varón. Por ejemplo, Bartolina Sisa fue una indígena aymara que se opuso a toda la llegada de los españoles. La historia no la cuenta mucho porque básicamente cuando se habla de Bartolina Sisa lo primero que mencionan es que fue la esposa de Tupac Amaru. Y pues se cuenta toda la historia de Tupac Amaru, pero no las cosas que hizo Bartolina para resistirse al yugo español. Hablamos, por ejemplo, de Policarpa Salaverrieta, una mujer muy joven que participó en la revolución de los comuneros. Era una mujer que arrancó su lucha comunera o guerrillera, si lo quieren mencionar, a partir de los 14 años y muere a los 21 años. Era una mujer pobre, una mujer campesina, que luchaba por los ideales de la libertad. No podemos decir que ella luchara por los ideales o los derechos de las mujeres, pero sí por la libertad. Tenemos el caso de Manuelita Sáenz. Siempre que hablan de Manuelita Sáenz, hablan primero como si fuera quien fuese la moza del Libertador, pero no hablan de las cosas que hizo Manuelita Sáenz, que era una mujer un poco más instruida, que tuvo acceso a la educación y que muchas de las cosas, ella inculcó mucha de esa literatura entre las clases bajas de la entonces recién nacida Colombia o Gran Colombia. Flora Tristán, que es una mujer peruana de clase alta, una mujer de un padre francés y una mamá peruana. Esta mujer pues tuvo toda la oportunidad de estudiar en Europa y a través de ella es que se introducen en Colombia todo el tema de la lucha obrera de las mujeres en América Latina. Flora Tristán va a ser una mujer súper importante y muchas de las veces la historia ni la nombra. Digamos que estas mujeres luchan hacia la libertad, hacia el tema de constituir, digamos, a cada una de las naciones de América Latina como naciones. Pero la lucha quedó allí, digamos, apaciguada, un poco destruida, más viendo a los líderes de la patria, a un Simón Bolívar, a un Francisco de Paula Santander, a todos estos hombres y las mujeres quedaron excluidas un poco de la historia, es muy poco lo que se sabe de ellas. Habría que pensarnos entonces cómo fue el tema para que estas mujeres accedieran al derecho a ser personas a través de sus constituciones, que como ya lo mencioné, fue un poco tardío, más o menos desde el año de 1930 en adelante.